El modelo teosófico. La teosofía tiene su origen contemporáneo en los escritos de Madame Blavatsky, la que fundó esta corriente de pensamiento que fue enriquecida por los estudios de Annie Besant y Levater, entre otros. Según la teosofía, poseemos diferentes cuerpos, cada uno de los cuales está asociado con un nivel de conciencia. Estos cuerpos son 7 en número. 1. El físico. 2. El etérico. 3. El astral. 4. El mental. 5. El espiritual. 6. El cósmico. Y 7. El nirvánico. De acuerdo con Rasnig, en su libro Psicología de los Etéricos, no solamente la conciencia es diferente en cada uno de los cuerpos, sino también la cualidad y los contenidos de los sueños. La conciencia variará dependiendo de la identificación del observador con alguno u otro de los cuerpos. Es importante mencionar que la denominación cuerpo se refiere a una organización o estructura perteneciente a cierta dimensión del espacio. La existencia de 7 cuerpos implicaría también la existencia de 7 dimensiones. Un procedimiento experimental que ejemplifica la existencia de estructuras pertenecientes a diferentes dimensiones es la cimática. En ella se crean patrones bidimensionales cuando un polvo fino colocado sobre una placa metálica es puesto a vibrar por un sonido de determinada frecuencia. Cuando la frecuencia del sonido se incrementa lo suficiente, el patrón se vuelve tridimensional. Tenemos pues aquí 2 cuerpos dimensionales que resultan de la interacción en diferentes frecuencias entre el campo vibracional y un medio, un cuerpo bidimensional y el otro tridimensional. Los cuerpos teosóficos parecen situarse en esta misma condición, de ser estructuras estables localizadas en diferentes dimensiones. Ya veremos más adelante que las bandas sintérgicas y su interacción congruente con campos neuronales pueden ser concebidos desde una perspectiva similar. De la misma forma podrían ser entendidas las Sefirot, los universos cabalísticos y los niveles del alma. El primer cuerpo es el físico y su estructura es orgánica. Su órgano de pensamiento y experiencia es el cerebro tal y como lo conocemos. Está limitado por el tiempo y el espacio, y es una distorsión hipercompleja y estable del espacio. Su nivel de conciencia es tridimensional. El segundo cuerpo, etérico, es, según la teosofía, más sutil que el cuerpo físico y permanece invisible para éste. Es capaz de viajar a través del espacio saliéndose, por así decirlo, del cuerpo físico, y su percepción es más directa y sutil que la del cuerpo físico, porque no requiere de receptores orgánicos para decodificar la estructura de la latice. La acción perceptual del cuerpo etérico podría explicar la visión extraocular en la cual niños entrenados son capaces de percibir el mundo visual sin el uso de sus receptores retinianos. El cuerpo etérico está más ligado al campo neuronal y a la latice y posee una estructura propia más energética que celular. Los sueños del cuerpo físico están en correspondencia causal con la actividad cerebral y pueden ser estimulados activando los mecanismos receptores orgánicos. En cambio,
Los sueños del cuerpo etérico corresponden también a estímulos también etéricos localizados en la estructura del espacio. De esta forma, alguien puede soñar que vuela y en realidad no lo hace porque los movimientos del cuerpo etérico no se encuentran ligados o restringidos por la gravitación espacial. De acuerdo con Rasnig, también en Psicología de los Etéricos, las así llamadas visiones espirituales corresponden al cuerpo etérico y son sueños etéricos. El cuerpo etérico incluye al espacio dentro de su campo de acción, es decir, se libera de la restricción espacial y el espacio deja de ser un obstáculo para su acción. Por ello, la dimensión espacial en la cual actúa el cuerpo etérico es incorporado en su interior, mientras que esa misma dimensión permanece como externa para el cuerpo físico. El cuerpo astral incorpora además del espacio el tiempo. Al igual que el cuerpo etérico, el astral puede localizarse en cualquier zona del espacio, pero no tiene límite alguno para viajar al pasado, incluso remoto. El cuerpo astral, según Rasnig, es capaz de recordar vidas anteriores y corresponde al inconsciente colectivo de Jung. Desde el punto de vista sintérgico, el cuerpo físico está ligado al cerebro, el etérico a la látice y al campo neuronal, mientras que el cuerpo astral se identifica con ambos hipercampos, pero sin poderlos trascender. El cuerpo mental incorpora, además de la dimensión temporal hacia el pasado, el tiempo personal futuro. Se halla, por así decirlo, en una dimensión en la que se unifican el tiempo y el espacio. El funcionamiento del cuerpo mental implica una expansión en la duración del presente en la cual el pasado y el futuro quedan incluidos dentro de una unidad perceptual. Esta misma expansión se relaciona con la activación sensorial, en la cual la percepción visual, por ejemplo, funciona en una duración del presente mayor que la auditiva. El funcionamiento del cuerpo astral implica la misma expansión, pero en un orden de magnitud mucho mayor. El cuerpo mental sigue siendo un cuerpo individual. En cambio, el cuerpo espiritual es transpersonal y por ello incorpora y trasciende ambos hipercampos. Las experiencias del cuerpo espiritual son compartidas por todos los que lo viven. Es un cuerpo de la especie y no de un individuo en particular. El cuerpo cósmico es el preámbulo de la conciencia de unidad. Este cuerpo trasciende el espacio, el tiempo, la individualidad y la dicotomía consciente-inconsciente. Desde la perspectiva del cuerpo cósmico, todo posee conciencia. El cuerpo nirvánico no puede describirse, pues en él ya no existe lenguaje. Equivale a la conciencia de unidad y a una completa identidad entre el campo neuronal y la estructura básica de la látice. El modelo chamánico. El modelo chamánico es bifactorial, es decir, considera la existencia de dos niveles generales de conciencia. Algunos chamanes denominan a estos dos reinos el mundo visible y el mundo invisible. Ver Greenberg Silverbaum, Los chamanes de México, volumen 1 al 7. Otros chamanes los llaman el tonal y el nahual. Y ver Carlos Castaneda, El fuego interno. El mundo visible equivale al tonal.
se refiere a un nivel de la conciencia cotidiana. En cambio, el mundo invisible, o Nahual, hace referencia a un nivel de conciencia solamente accesible para los videntes. Los chamanes o guiruames de la Sierra de Tarahumara hablan de la coexistencia de 3 espíritus en cada persona, denotando con ello la presencia de por lo menos 3 niveles de conciencia. El mundo invisible para los graniceros del estado de Morelos, en México, está poblado por seres astrales, entre comillas, que desafían la gravedad y que viajan por el espacio realizando trabajos de ayuda. El chamán puede tener acceso a este reino sutil adquiriendo en su contacto con el otro nivel de conciencia. Algunos chamanes mexicanos son capaces de penetrar a estados de trance mediumístico, cambiando no solamente su personalidad habitual, sino manifestando en conocimiento que no pertenece al nivel de la conciencia de vigilia cotidiana. El linaje del chamán Nahual, Don Juan Matus de Sonora, ha desarrollado todo un modelo acerca de la conciencia y sus niveles. En este modelo, la percepción aparece como resultado de la alineación de 2 sistemas de emanaciones, uno externo al cuerpo y el otro interno. El cuerpo al que se hace referencia a este modelo no es el cuerpo orgánico, sino un cuerpo energético luminoso que es visible para un vidente. La alineación de emanaciones se modula a través de la acción de un mecanismo de focalización que don Juan Matus denomina punto de encaje. Este se localiza en la superficie del cuerpo o capullo luminoso, dependiendo de su posición en este, aliena diferentes bandas de emanaciones, dando lugar a percepciones de realidades alternativas. Los niveles de la conciencia dependen de la profundidad en la que se sitúa el punto de encaje. La similitud entre este modelo y el sintérgico que afirma que la percepción surge como resultado de la interacción congruente entre un campo neuronal y la latice del espacio-tiempo es obvia. Una de las características comunes de todos los chamanes auténticos en su capacidad de comunicación directa, la que les permite conocer, sin el uso de instrumentos verbales, el estado de la conciencia de quienes los visitan. Esta capacidad indica que el campo neuronal del chamán se halla en posibilidad de interacción fluida con los campos neuronales y con la capacidad de decodificarlos. De la misma forma, el chamán parece ser capaz de decodificar y experimentar en forma directa ambos hipercampos. Se podría postular la existencia de un nivel de conciencia chamánica que he denominado la banda chamánica. Ver Grimberg Silverbaum, Los chamanes de México. El modelo chamánico es complejo y varía de linaje a linaje, aunque en todos ellos se vislumbran características comunes como las mencionadas antes, y en especial la existencia de un modo de conciencia chamánica generalizada. El modelo budista. El modelo budista también es bifactorial y queda ejemplificado en la vida de su creador. Hace aproximadamente 2500 años, el que conocemos como Buda nació hijo de un rey. Su infancia la vivió aislado dentro del palacio de su padre y rodeado de todas las comodidades. Nunca conoció la enfermedad, la vejez y la pobreza. Un día decidió salir de los jardines imperiales
y por primera vez tuvo contacto con el pueblo. Asombrado y dolido se dio cuenta de la existencia de la invalidez y el pesar. Abandonó su vida aristocrática y durante años se sometió a múltiples enseñanzas con el objeto de lograr su propia iluminación. Desesperado porque ni el ascetismo, ni las prácticas religiosas, ni las técnicas de control ayudaban, se sentó debajo de un árbol a meditar en la resolución de morir o llegar a iluminarse. Después de varios días y al ver una estrella, alcanzó lo que deseaba. A partir de ese momento se dedicó a enseñar y hasta el resto de sus días lo hizo. Su mente era de una claridad prístina y a través de cientos de discursos impartidos a miles de discípulos logró crear todo un movimiento de regeneración espiritual, el cual todavía inspira y guía a millones de personas. El Buda era un maestro verdadero y como tal enseñaba a cada quien según sus necesidades y sus niveles de entendimiento. Sus alumnos más avanzados crearon sus propias escuelas y linajes tratando de conservar intacto y sin desviaciones la enseñanza original. Pero como a cada discípulo Buda le impartió un método individualizado, estas escuelas difieren entre sí, aunque todas conservan la misma dirección. Por ejemplo, existen por lo menos 3 escuelas de Vipassana. Todas utilizan la observación como técnica de desarrollo, pero cada una en diferentes áreas y contenidos. Observación de las sensaciones corporales, observación de las emociones y pensamientos, observación del entorno. Las 3 afirman ser las depositarias de la enseñanza original de Buda y consideran a las otras como alejadas de la misma, cuando en realidad todas son la enseñanza original. La bifactorialidad del modelo budista es la misma que vivió Buda. Sus 2 estados de conciencia son la conciencia cotidiana previa a la iluminación y la conciencia iluminada. El nivel de conciencia cotidiana es aquel en el cual existe una identificación con los contenidos emocionales, corporales o con las fluctuaciones mentales. El nivel de conciencia iluminada trasciende las identificaciones fluctuantes y temporales y coloca al adepto en un estado de contacto con la realidad del yo puro. En ese estado, el placer y el dolor son vistos desde la misma perspectiva y no existen apegos ni sufrimientos mentales. El ser humano iluminado se libera y alcanza su verdadera identidad como realidad misma y total. Buda descubrió gran cantidad de estados de conciencia y sus análisis acerca de las condiciones mentales y sus vicisitudes no han podido ser superados. Actualmente existen muchas diferentes escuelas de budismo, las que utilizan un amplio repertorio de técnicas y meditación, pero todas ellas se pueden situar dentro de 3 corrientes principales: el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana. El Hinayana considera que la iluminación es individual y depende de un trabajo personal aislado y en soledad. El Mahayana también considera que la iluminación es individual, pero esta no se puede lograr a menos que todos la alcancen. El budista mahayánico ayuda a los demás a lograr la iluminación, aún posponiendo la suya propia. Su aproximación es más congruente con la conciencia de unidad y con el desarrollo del amor y la compasión universales. El Vajrayana utiliza la energía de las emociones como vehículo para lograr la iluminación. Uno de los discursos principales de Buda
El Mahasatipatthana ejemplifica el método de este iluminado. En él, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando subtextualmente que toda identificación con esto no libera, pero en cambio su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. En el Sutra Surangama existe otra indicación en el mismo sentido. Aquí se menciona la existencia de diferentes estratos o niveles de conciencia. Cada nivel se vive como el ego del nivel precedente y se convierte en el contenido del nivel consecuente, cuando este último es alcanzado. En este modelo, la consideración fundamental es la inexistencia de un estado yoico absoluto y la idea de que lo que hace avanzar de nivel en nivel de conciencia es la inclusión de los contenidos de la experiencia dentro de un proceso de observación inclusiva. Estas consideraciones claramente coinciden con la descripción de los procesos de neuroalgoritmización tratados en los capítulos precedentes. Por otro lado, uno de los conceptos más queridos del budismo es el de sunyata, o vacío. Se entiende por sunyata la idea de que ni los objetos ni el yo posee existencia absoluta e independiente. Al contrario, todo es parte de una matriz interdependiente de relaciones.